¿Cómo no olvidar este caso de Hansa Bedenglak, ¿no? Este algeriano que hizo un hackeo de más de 4 billones de dólares, ¿no? Y que hay 217 bancos a nivel mundial, y lo que hizo este héroe sin capa para muchos, que ha donado todos esos 4 billones de dólares a todos los países pobres de Palestina, del África y a Palestina, ¿no? Obviamente fue arrestado en Bangkok y bueno, fue sentenciado a 15 años de prisión y el hombre seguía feliz, ¿no? Mientras era arrestado. Entonces, ya bajo esa premisa, el doctor Elías en su ponencia, tal vez nos responde más adelante, es, igual habría infracción, doctor, si uno simplemente ingresa a los sistemas informáticos a mirar, a observar y no vulnera nada. Otro que ingresa y es como este chico de Hansa Bedenlak en Perú, hablando caso peruano, si roba para regalar a la gente necesitada. Y el tercero, si él mismo la tratativa tendría que el que ingresa y destruye el sistema informático o saque información para su uso personal y para la venta, ¿no? Damos paso al doctor. Bien, muchas gracias. Gracias, Gerson. Un placer y un honor escucharte y compartir pantalla virtual, estimada Carmen. He escuchado tus conferencias antes, así que yo encantadísimo con esto y gracias a mi querido amigo Gerson por la invitación. A ver, el tema del intrusismo informático. Yo estuve durante 4 años en la American Bar Association como coordinador de capacitaciones, como training coordinator. Y estuvimos capacitando a fiscales, policías y jueces por todo el país en nuevo Código Procesal Penal. Entonces ahí aproveché para empezar a dar charlas, digamos, utilizando el programa sobre ciberdelincuencia. Entonces, aproximadamente 4.000, 5.000 policías, fiscales y jueces les pregunté, ¿han leído la ley de delitos informáticos? Y muchas respuestas eran, no la he leído. ¿Conoces lo que es el agente encubierto informático? No. ¿Sabes que en Perú existe esta figura? No. Entonces, traigo a colación esta anécdota porque en el año 93, ojo, 93, no estoy diciendo 2013, no estoy diciendo 2003, estoy diciendo 93, en Río de Janeiro se celebró un Congreso Internacional de Derecho Penal. Y hablo de derecho penal porque mi área de especialización es el derecho penal. Y en este Congreso Internacional, en el cual nuestro país participó, se advirtió sobre la imperiosa necesidad de que los operadores del sector justicia empiecen a conocer temas relacionados a la informática. No estamos hablando todavía de ciberdelincuencia, sino de su predecesora, los delitos informáticos. Y lamentablemente, en más de 20 años, no hemos avanzado mucho. Sí, creamos la Divindad, que es la División de Investigación de Agentes de Investigación de Alta Tecnología de la Policía, en el año 2005. Esto es 12 años después de este Congreso Internacional. ¿Cuántos fiscales especializados en ciberdelincuencia tenemos en nuestro país? La respuesta es 0. Habrán algunos, sí, que conozco, que tienen interés en esto, pero no tenemos fiscales especializados. Sí lo tenemos en la rama ambiental, sí los tenemos en la rama de corrupción, de crimen organizado, de tráfico de drogas, ahora en violencia, de violencia de género, pero no tenemos fiscales especializados en ciberdelincuencia. Y esta es una gran deuda porque no estamos hablando de Europa, no estamos hablando de Estados Unidos, viendo la región latinoamericana, viendo, por ejemplo, la experiencia argentina, allí sí los tienen. ¿Y cómo vamos a esperar buenos resultados si es que no tenemos fiscales especializados en estos delitos? A ver, el fiscal de hoy en día investiga en su mismo despacho una violación sexual, un asesinato, un robo de cartera y un sabotaje informático. O sea, le estamos pidiendo que desarrollen habilidades sumamente especializadas, pero no les estamos dando la posibilidad de capacitarse en ello. Y la divindad, por más policía especializada que sea, no tiene los recursos humanos ni logísticos suficientes como para cubrir todo el país. Ocurre un asalto, hablando en términos informáticos, en Huancavelica, en Apurímac, en Cajamarca, y van a recurrir a la divindad de Lima.
Y la Divinidad de Lima, si uno va, tiene un hermoso cartel pegado que dicen, por favor, señores fiscales, si es que van a requerir algún tipo de pericia de nuestra parte, acudan antes a sus peritos, porque nosotros tenemos tanta carga acumulada que la próxima respuesta nuestra la tendrán en 6 a 8 meses. Y así queremos investigar, por ejemplo, casos tan difíciles. Hace un momento señalabas, Gerson, sobre aspectos relacionados a la seguridad y en la inversión en seguridad informática. Se hizo una investigación hacia el año 2019, o creo que a inicios de este año, T-Level Research, donde dieron una cifra que me parece que es alarmante. Por cada $12 que mueve la actividad delictiva, por cada $12 de la actividad delictiva, se mueve $1 de inversión en ciberseguridad. Y estamos hablando a nivel mundial. ¿Cuánto estamos moviendo en Perú? Pongo otro ejemplo. A ver, los estudios jurídicos, los estudios de abogados, se pueden encontrar expuestos a, por ejemplo, accesos ilícitos. Sí, claro. Veamos inicios de mayo de este año. El estudio de abogados de Madonna, de Elton John, de Lady Gaga, esto es el estudio de Allen Groupman, fue hackeado y se robaron 756 gigas de información y básicamente pedían una módica suma de $21 millones para no divulgar contratos, para no divulgar correos electrónicos, para no divulgar información. Ahora yo les pregunto, si es que tengo colegas abogados y estudios que estén conectados, ¿cuánto están invirtiendo en la seguridad informática de sus propios despachos? La gente confía hoy en día en los estudios de abogados y les dan información sensible. Pero ¿qué pasa si es que empiezan a ser víctimas de ataques? ¿Qué pasa si se empieza a vender esta información? Ojo, ya ha pasado en Perú. Recordemos el caso Business Track hace menos de 10 años, que trajo consigo cambios en la normativa penal. Sin embargo, no es lo suficiente, porque de ese año a todavía seguimos sin fiscales especializados en perseguir estos delitos. Y eso que no estamos hablando de la prueba digital, o sea, ya estaríamos hablando de un tema mucho más sofisticado. Si hoy en día tenemos problemas con, por ejemplo, la cadena de custodia, que para nuestros agentes policiales el contenedor por excelencia es un sobre Manila, y así están yendo a realizar los operativos, y no todos tienen su sobre Faraday para aislar de manera adecuada los elementos, los dispositivos electrónicos. ¿Qué podemos estar esperando? Y yo les voy a decir qué es lo que está pasando en nuestro país. Lo que está pasando es que de noviembre del noviembre del 2018 a noviembre del 2019 hemos incrementado en un 79% la cantidad de ataques que hemos tenido bajo la figura de la Ley de Delitos Informáticos. En el año 2018 se reportaron, eso no significa que ocurrieron. Solo se denunciaron 3.851 casos. 3.851 casos. Hacia noviembre del año 2018. Hacia noviembre del año 2019 hemos tenido 6.906 casos, es decir, un 79% más. Y esto, nuevamente, no significa que nuestro país esté bien. En realidad, esta es la cantidad de delitos que se están denunciando, no los que se están cometiendo. Y si vemos las cifras que reporta Norton en su informe de seguridad del año 2018, estamos hablando de que más del 60% de adultos en el mundo han sido víctimas o han tratado de ser víctimas de algún delito informático, de algún ciberdelito. Por ejemplo, las famosas cartas nigerianas que mutaron, cambiaron y ahora nos llegan por correos electrónicos diciendo tu banco de confianza te informa que tienes que actualizar tus claves de seguridad. Entonces, disculpen que me distraje. Entonces, lo que necesitamos
Entonces, lo que necesitamos es fortalecer a la policía, fortalecer a los fiscales y sobre todo fortalecer a los jueces. Porque ahora, seguramente, Dios mediante, yo le prendo una velita todas las noches a nuestra fiscal de la nación esperando que cree las fiscalías especializadas, pero el problema va a ser una discusión de sordos, porque si tenemos un fiscal especializado en ciberdelincuencia y no tenemos un correlato judicial, no va a entender cuando le digan, por ejemplo, hemos tenido que, necesitamos acceder a los códigos email y al código IMSI. Y cuando he trabajado esto con jueces y fiscales, me dicen, ¿qué es un código email? ¿Qué es el código IMSI? ¿Qué es un código hash? Entonces, necesitamos una justicia especializada en lo penal con una especialización específica en ciberdelincuencia, porque si no, no vamos a avanzar. Claro, estas cifras que les comparto provienen del observatorio, discúlpenme, no del observatorio, del Ministerio Público, del boletín estadístico del Ministerio Público. Pero esas cifras no nos dicen cuántos casos se han archivado. No nos dicen cuántos casos se han formalizado, no nos dicen cuántos casos han terminado con un principio de oportunidad o una terminación anticipada, no nos dicen cuántos casos han pasado a juicio oral, no nos dicen cuántos casos han sido sentenciados, no nos dicen cuántos casos han sido confirmados o revocados las sentencias. Entonces estamos caminando básicamente con los ojos tapados. Tengo que hacer, lamentablemente, Gerson, un publicherry. Este año he lanzado un proyecto personal que es el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad. Buscamos como asociación empezar a trabajar data y decir, esto es lo que está pasando en nuestro país. Estos son la cantidad de casos. ¿Por qué? Porque no solamente es cuántos casos han sido reportados, sino también cuántos casos han sido mal tipificados. Conozco muchos fiscales, muchos jueces que cuando ven, por ejemplo, suplantaciones de identidad que están tipificados ya en la Ley de Delitos Informáticos del año 2013, lo que dicen, no, esto no es delito, esto tiene que irse por la vía de la querella porque lo están difamando. No, esto es un delito perseguible por acción pública. Si no entienden nuestros operadores que existe un marco especializado, no vamos a avanzar. Entonces, para ir cerrando un par de ideas, porque el tiempo a veces es cruel con todos nosotros, algunas ideas adicionales. The Fuller House, de hecho me encantó, 3x3, recuerdo que veía todos los capítulos de niño y has hecho que me acuerde con tu ejemplo, Gerson. Y sí, miren, a ver, si en Perú yo ingreso sin autorización judicial a un inmueble, no estoy diciendo para robar, sino ingreso sin autorización judicial o me resisto a salir, ¿puedo ser castigado? Sí, claro. ¿Cuál es el máximo de la pena? 2 años. 2 años de pena privativa de libertad. Más 30, 90 días de multa, pero eso lo dejamos de un lado. 2 años. Si cometo lo mismo, es decir, si realizo un delito de acceso ilícito, son 4 años. Entonces, para el legislador, tiene el bien jurídico intimidad dentro de los entornos digitales, pesa más que el entorno físico. ¿Y puede tener alguna explicación? Sin duda, claro, porque si yo accedo a esta información, digamos, salvo que encuentre alguna agenda y no voy a decir de quién, es muy poco probable que sepa qué es lo que ha hecho esta persona en su vida. Pero si entro a sus mundos y a su entorno digital, puedo reconstruir qué ha hecho durante mucho tiempo. Puedo acceder a sus metadatos, a sus archivos y reconstruir y tener mucha más información. Entonces, puede que tenga sentido que se sancione con más pena los delitos de intrusismo informático o acceso ilícito que los delitos de violación de inmuebles o domicilios. Ahora, y para no dejar esta idea en el tintero, no debemos de confundir, como bien has hecho, Gerson, hacer esta diferencia, un hacker de un cracker. Muchas veces decimos, que los hackers han cometido delitos. Ok, en buena cuenta es porque los medios de comunicación lo dicen así. De hecho, la definición que tiene la Real Academia de la Lengua Española, el RAE de hacker, es pirata informático. Sin embargo, a aquellas personas que trabajan en estos entornos digitales no les gusta decir, yo soy hacker, pero no soy delincuente. De hecho, es
Está bueno el lema. Soy hacker, pero no soy delincuente. Tengamos en cuenta la definición del Internet Users Glossary de 1983. Ojo, de 1983, desarrollado por la Internet Engineering Tasking Force, donde definían a los hackers como aquella persona que disfruta de tener una comprensión profunda del funcionamiento interno de un sistema. No dicen nada de actividades delictivas. Bien, entonces está bien señalar esto. Los hackers no son crackers, los hackers no son delincuentes, son personas que tienen conocimientos especializados. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos en temas de acceso ilícito desde un punto de vista de tipificación? Nuestro país está sancionando el mero intrusismo informático. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasa si ingreso sin autorización y quebrando las medidas de seguridad solo por jugar, solo por ver y comprobar mis habilidades? Ya he delinquido. Acá no se hace la diferencia que sí tienen otras legislaciones y de hecho se sanciona el mero intrusismo. Ahora lo que deberíamos analizar es, ¿debo mantener esto o debo de realizar alguna distinción? Por ejemplo, intrusismo informático con la finalidad de realizar alguna otra actividad criminal. Quizás en esos casos sí podríamos decir, es comprensible la pena que tienes, pero si solamente es mero intrusismo, quizás esa conducta no necesariamente tenga que ir tipificada dentro del Código Penal. O si el legislador considera que sí es correcto mantenerlo, decir, ok, pero yo no puedo sancionar con la misma pena aquel que lo hace con una finalidad lúdica que con aquel que lo hace con una finalidad delictiva. Y por último, no solamente se sanciona eso, también se sanciona a aquella persona que ha excedido los permisos que se le han dado al momento de ingresar a un sistema. Y ese supuesto tiene la misma pena. Entonces, sancionamos igual a aquel que ha hecho hacking ético, que a aquel que ha hecho intrusismo informático con fines delictivos, que a aquel que ha excedido las autorizaciones que se le dieron. Entonces, necesitamos reflexionar sobre nuestros tipos penales, ver si es que se respeta el principio de proporcionalidad y tampoco dejar de lado el Convenio de Budapest y las propuestas que en ellos se hace para las legislaciones internas. Y la última pregunta, ¿el Robin Hood informático es delincuente? Sí, claro, es delincuente, lo perseguimos, lo castigamos, y qué bueno que esté feliz disfrutando las consecuencias delictivas en la cárcel, pero no podemos, los actos posteriores no eliminan la actuación delictiva inicial. Muchas gracias, Gerson. No, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Carmen. Agradecerles por todo el aporte. Muchas gracias, muy interesante. Agradecerles también a todos los chicos que estén conectados y si desean material, al menos de resumen de la ponencia de los tres docentes, agradecerles que nos puedan escribir por interno para mandarles el material en PDF, ¿no?